Bienvenidos a este nuevo seminario que estamos iniciando. Es la Escuela Sabática Aventureros, Conquistadores, un lugar accesible para todos. Este es uno de los seminarios nuevos que estamos dando durante este presente año. Aproximadamente uno de cada 6 niños tiene una o más discapacidades en su desarrollo u otros retrasos del desarrollo. Como ustedes se darán cuenta, nosotros vamos a hablar acerca de uno de los problemas que estamos teniendo dentro de las iglesias. Estamos teniendo que están llegando, asistiendo, participando niños que tienen una o más discapacidades, que pueden ser auditivas, visuales, de conducta. Y esto es uno de los retos que estamos teniendo como líderes, tanto en la escuela sabática, en aventureros y en conquistadores. ¿Qué podemos hacer con los niños que sus discapacidades no les permiten ir en el mismo avance que los niños que no tienen discapacidades? Por eso el título es si realmente tenemos lugares accesibles para todos, ¿no? Vemos, como soy maestro, vemos que hay muchos niños que tienen discapacidades mucho más que las generaciones anteriores, ¿no? Inclusive si ustedes comparan, eran muy pocos los niños que presentaban ciertas discapacidades en su desarrollo. Hoy día se encuentran mucho más, aproximadamente se dice que hay un niño con discapacidades en 6 niños, cuando antes podía ser uno en 50 o uno en 100 niños. Entonces, ¿qué podemos nosotros comprender? Para eso, primero tenemos que abarcar qué es la discapacidad. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia, puede ser física, mental, intelectual o sensorial, que a lo largo del plazo afecta la manera en que ellos interactúan unos con otros y participan plenamente en la sociedad, incluyendo la iglesia, ¿no? Son habilidades diferentes y hay que mostrar la fuerza. La Biblia nos habla acerca de personas con discapacidades como Mefiboset, los ciegos, los cojos, los inválidos que existían, las personas que tenían ciertas discapacidades, ¿no? Los sordos, los mudos, o sea que la Biblia cuenta de que en el tiempo de Jesús y en muchas de las historias encontramos personas que tuvieron ciertas discapacidades. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros como líderes vamos a encontrarnos con niños que tienen estas discapacidades. Lo que tenemos que acordarnos es que nosotros no podemos dar a los padres ninguna información o una evaluación, porque nosotros no somos personas que estamos preparadas para dar ese tipo de diagnósticos. Las personas que dan los diagnósticos son los médicos y los especialistas. Así que como líder de la Escuela Sabática de Aventureros y Conquistadores, como director, como maestro, como una persona que está colaborando, como anciano, como diácono, tú no puedes decir tu hijo tiene esta discapacidad sin que se haya hecho un diagnóstico. Y eso lo decimos porque para no meternos en problemas, porque no es correcto, ¿cierto? Las personas, las personas que realizan este diagnóstico tienen que hacer observaciones de más de 6 semanas, hacer distintos tests y nosotros no cumplimos, no estamos preparados para hacer ese tipo de diagnóstico. Yo soy maestro, aunque soy maestro, no puedo hacer ningún tipo de diagnóstico a ningún niño. Hay que entender también que y esto es importante porque a veces los padres utilizan la información que nosotros le damos para lograr y decir que son discriminados o no son aceptados. También hay que comprender que hay niveles de discapacidades, algunos niveles son leves, otros son moderados y otros son severos. Entonces, eso hay que comprender que la discapacidad no todos tienen el mismo rango. Hay niños que tienen algo leve, algo que se puede superar, algo que es moderado, que no comprende completamente todo su nivel, y algo que es severo, que es completo.
Ahora, según el tipo de discapacidad, habrá siempre una persona profesional o varios profesionales que evalúen a través de las distintas pruebas específicas el nivel que presenta. Aún nosotros, aunque sepamos qué tipo, por la experiencia al enseñar, podemos darnos cuenta de qué tipo de discapacidad tiene algo leve, algo moderado, algo severo. Nosotros no somos especialistas, simplemente somos líderes y maestros y directores que estamos presentando un mensaje de Dios. Señalar que estos niveles no son siempre fijos, una persona puede evolucionar o involucionar y pasar un tiempo severo a leve o de moderado a severo, también dependiendo del tipo de discapacidad que hablemos. Ahora, algo es importante, algunos niños que alguna vez pueden tener algo leve, se les puede complicar y se pueden ver severo, hay un retroceso o un avance. O sea, en otras palabras, no podemos, tenemos que entender a veces que es factor de crecimiento, del desarrollo, que el niño puede avanzar o retroceder en cuanto a su discapacidad. La discapacidad en la infancia en el periodo neonatal es uno de los momentos más críticos de la vida, pues de lo que sucede en esta época depende mucho el desarrollo y la evolución posteriores, ¿no? En esta etapa es cuando aparecen las primeras deficiencias o limitaciones que posteriormente van a producir la discapacidad. En otras palabras, las discapacidades empiezan desde que el niño nace. El niño nace y mientras va creciendo va presentando ciertas deficiencias en su desarrollo, ciertas limitaciones que esto va a producir la discapacidad. O sea, ya los niños ya van presentando ciertos problemas en su desarrollo y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los padres cuando van descubriendo que sus niños tienen problemas, cuando son bebés no los llevan a la iglesia. En cambio, nosotros debemos estar preparados para todos los niños para poderlos atender como Jesús piensa. Acuérdate que también cuando los niños tienen discapacidades, eso afecta a la familia, ¿no es cierto? Los padres comienzan a tener un conflicto buscando a veces quién es quién de parte tuya o de parte mía heredó la discapacidad. Entonces los padres empiezan a tener conflictos porque ellos lo que a veces menos desean los padres es tener un niño con discapacidades porque es un reto. Ahora, los factores son muchos. Yo voy a hacer un seminario donde voy a explicar algunas causas que Elena de White presenta acerca de algunas discapacidades. A veces las discapacidades pueden ser por diferentes factores, la herencia, la alimentación, el uso de drogas, el poco descanso de la madre al nacer, la medicina y la contaminación y el avance del pecado, por supuesto, sobre los seres humanos. Pero esto es algo que lo vamos a explicar más adelante. Entre los tipos de discapacidades encontramos la discapacidad intelectual. Es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. Estos mayormente son los niños que no pueden memorizar, no tienen una comprensión, no comprenden a la primera explicación o segunda o tercera explicación. En los niños, los niveles de discapacidad intelectual varían ampliamente, o sea, desde problemas muy leves hasta problemas muy grandes. Hay niños que vemos en su discapacidad intelectual que no todos son graves. Hay niños que requieren más tiempo, más paciencia para que puedan comprender el mensaje y otros no lo van a poder comprender. Los niños con discapacidad intelectual puede que tengan dificultad para comunicar a otros lo que quieran o necesitan porque no pueden expresarlo en palabras ni pueden valerse por ellos mismos, ¿no? Y esto es algo bien importante porque en la discapacidad intelectual vemos mucho en los niños, especialmente aquellos que no pueden memorizar un versículo, un canto, no lo pueden aprender, no pueden aprender las letras, los números. La diversidad funcional motora la discapacidad física es otra discapacidad, es en cuanto a la función motora, es decir,
puede definirse como la disminución o ausencia de funciones motoras o físicas. Son aquellos niños que no pueden caminar o no tienen una mano, no pueden pararse, gatean teniendo 4 o 5 años. También puede ser la ausencia de una mano, la pierna, los pies, la disminución en su desenvolvimiento normal diario. Son niños que no pueden saltar, no pueden brincar, no pueden ellos caminar, ¿no es cierto? Realmente esta discapacidad física le afecta, pero no le afecta, quizás tenga una discapacidad física, pero tiene un buen nivel intelectual, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el niño con discapacidad física no puede hacer actividades físicas, deporte, saltar, brincar, no puede porque esto le afecta. Entre los tipos de discapacidad física encontramos la lesión medular, o no pueden levantarse, no pueden caminar, la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral, la distonía muscular, la acopondroplasia y el albinismo, ¿no? Son este tipo de discapacidades donde el niño no puede utilizar no tiene fuerza en sus cuerpos, en sus brazos, en sus manos. Por lo tanto, necesita mucha terapia y mucha interacción, ¿no? Entonces, a veces he tenido niños en la iglesia con una discapacidad física. Hace algunos años atrás, tuve un niño que venía, los padres lo traían en silla de ruedas y yo tenía que hacer una clase especial para él porque él no llegaba a tiempo por su discapacidad. Los padres tenían 2 o 3 hijos, entonces lo traían casi cuando terminaba la escuela sabática y entonces yo tenía con él un estudio especial, ¿no es cierto? El niño tenía una discapacidad física, no podía, pero entonces él por esa razón no podía llegar temprano a la iglesia porque la familia era numerosa. Entonces es importante que ustedes lo consideren eso como parte de que tenemos que nosotros aceptar a los niños con diferentes discapacidades y entenderlos, ¿no? Ponerlo en los zapatos de los niños, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces hemos hablado de la discapacidad intelectual, la discapacidad física, ahora la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial es una discapacidad del uso de los sentidos, el ver, el escuchar, el olfato, el, 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 el tacto. Por lo general se utiliza para referirse a la discapacidad visual y auditiva, o sea, los sordos y los ciegos. Sin embargo, los otros sentidos también pueden desarrollarse discapacidades, ¿cierto? Y eso, los niños a veces no sienten el olor, el sabor, ¿verdad? Eh, pierden el equilibrio, entre las cuales también vamos a encontrar algunas discapacidades comunes. Por ejemplo, también se considera como una discapacidad el síndrome de Down, ¿no? No tiene nada que ver con el aspecto intelectual, ni con el aspecto físico, ni con el aspecto sensorial. Esto es una discapacidad, algo genético, ¿no? También tenemos el autismo, ¿no es cierto? El autismo que es muy frecuente. El estado de New Jersey, donde yo estoy, es el más alto en autismo. Vemos el autismo puede ser leve, severo o grave, ¿no? También tenemos el TDAH, que son los problemas comportamentales que tienen que ver con la conducta. Y dentro del TDAH se encuentra la ansiedad y la depresión en los niños que pueden llevarlos al suicidio, el riesgo de lesiones, que el niño se puede golpear, morderse, problemas con los pares, o sea, tiene problemas de llevarse bien con las personas y el trastorno del aprendizaje. Quiere decir que el niño algunas veces puede memorizar, pero no comprende lo que memoriza.
Puede el niño saberse las letras del alfabeto, los sonidos, los números, puede contar del 1 al 10, pero si tú lees un libro de un personaje de la Biblia, el niño no va a saber, te va a poder responder, aunque él conoce números, letras, sonidos, y eso es un trastorno del aprendizaje. O sea, como vemos ustedes, los niños que llegan a nuestras iglesias o que están en nuestras iglesias pueden mostrar cierto tipo de discapacidades. Entonces, tenemos que aceptarlos y tenemos que ver que esos niños son llamados a ser parte del reino de Dios. Entonces, para eso tenemos que responder algunas de nuestras preguntas para que nosotros nos evaluemos y pensemos y nos preparemos para que cuando estos niños con diferentes discapacidades lleguen a nuestras iglesias y sean bienvenidos ellos y sus familias. Acuérdate siempre que un niño con discapacidades no podemos nosotros hacer un análisis, y te recuerda que esos padres que tienen niños con discapacidades tienen problemas familiares. Ellos tratan de venir a la iglesia para encontrar personas que los amen, los acepten y los lleven hacia el cielo. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en puntos en consideración. Tenemos que hacer más que dar una bienvenida. Tenemos que lograr que los niños y los padres se puedan involucrar en nuestras actividades y más en el desarrollo de los niños. La primera pregunta: ¿es nuestra iglesia adventista mundial y local preparada para recibir con los brazos abiertos a aquellos que presentan discapacidades? Una pregunta que nos queremos. Por muchos años he enseñado a los niños y he visto que las iglesias, muchas veces algunos líderes no quieren los niños con diferentes discapacidades en los clubes de aventureros y conquistadores, porque por el estilo de conducta, por el comportamiento, por la forma como se desarrolla, le bajan puntos a los clubs, ¿no? Pero esa es una pregunta que nosotros tenemos que pensar. ¿Estás tú como líder y maestro preparado para presentar el mensaje de Jesús de una manera comprensiva a los niños y adolescentes discapacitados? Acuérdate que los niños que presentan diferentes discapacidades necesitan mucho la repetición, necesitan diferentes materiales, diferentes estilos de enseñanza y mucha repetición para que ellos puedan comprender quién es Jesús. En una de mis iglesias había un niño que cuando llegaron con su mamá y su hermano, los bautizaron. Los niños eran autistas y automáticamente en la primera clase yo les pregunté quién era Jesús, porque el niño se había bautizado la semana pasada. Y el niño que es autista y presentaba un alto grado de autismo, entonces él me dijo: yo no sé quién es Jesús. Entonces, con el transcurso de los meses, cuando se fue presentando las historias de Jesús, los videos, las canciones, eh, el niño después, cuando yo una vez le pregunté quién es Jesús, él me dijo en inglés: "He's a good person". Jesús es una buena persona. Entonces, porque los niños con necesidades especiales no están al mismo nivel que los niños que no tienen discapacidades, pero ellos pueden comprender, pero es como líder, tú tienes que presentar el mensaje de Jesús de una manera comprensiva. Hemos hablado de la iglesia, del líder. La pregunta es: ¿está tu aula de la escuela sabática, de aventureros, de conquistadores, a una escuela cristiana de vacaciones o las semanas de oración y el grupo pequeño preparada para los niños y adolescentes con discapacidades? Eso hay que pensarlo, ¿no? Porque muchas veces los materiales, la iglesia está preparando todo como si los niños que vinieran no tuvieran discapacidades, ¿no? Pero una iglesia debe tener, por ejemplo, un ascensor para que los niños que tienen sillas de ruedas o las que tengan un camino especial para subir y no tener que subir las gradas. Entonces ellos necesitan también que tengamos los materiales y los implementos físicos para que ellos puedan tener algo accesible. ¿Está la lección que das a los alumnos preparados
para todos sin excepción. Acuérdate que los niños con discapacidades a veces no van a poder comprender el mensaje en una sola hora. Ellos necesitan mucha repetición, mucha práctica, mucha acción. Nosotros algo que tenemos que tener en cuenta que nosotros como líderes que vamos a trabajar con niños con discapacidades, tenemos que ir más allá de estrechar una mano para decir buenos días, ¿no? En primer lugar, uno tiene que respetar las diferentes perspectivas y necesidades. Tenemos que ver que cada niño con discapacidades son diferentes. Aunque tú tengas 4 niños autistas, los 4 no están en el mismo nivel porque hay unos leves, unos medios, unos más graves. Entonces eso es lo que tú tienes que considerar siempre, las diferentes perspectivas y necesidades. Porque si tú lo das, tienes que entender que cada niño con discapacidades tiene necesita diferente material, diferentemente método, diferentes figuras, diferentes técnicas de repetición. Segundo, los niños necesitamos tener un propósito y valor para todos dentro del cuerpo de Cristo. O sea, en otras palabras, los niños son valiosos. Los niños con discapacidades, ellos son valiosos también y son parte del reino de los cielos. Las oportunidades tienen que ser accesibles para todos. O sea, si vas a hacer alguna actividad o algún material o tienes que involucrar a estos niños en todo, ¿no? Y por eso muchas veces los directores de aventureros y conquistadores no quieren estos niños porque no saben que va a ser un trabajo que necesitan unas personas que lo puedan ayudar. Entonces ellos tienen problemas y no son aceptados. Y hemos perdido a muchos padres con niños con discapacidades porque dice la iglesia no me lo quieren al niño porque es diferente, ¿verdad? Y eso es importante. Recuérdate que todas las oportunidades tienen que ser accesibles para todos. La atención se centra en las fortalezas y se une en las luchas. Claro, uno cuando el niño, ya conoces al niño, tú sabes cuáles son sus puntos fuertes que tú puedes aplicar métodos, técnicas, ¿verdad? Y cuáles son las partes que tú necesitas unirte para luchar, ¿no? Entonces tienes que, en otras palabras, ¿no? ¿Cómo lo digo? En otras palabras, si tú tienes un niño que tiene cierta discapacidad, tú tienes que ver que ese niño lo que le encanta es la música, entonces tienes que utilizar canciones, ¿no? O sea, tienes que trabajar con el niño con canciones, con videos, con figuras, para que el niño se pueda fortalecer, ¿no es cierto? Y así trabajar juntos para que el niño pueda lograr las metas. O sea, los niños con discapacidades siempre nos van a hacer buscar materiales, figuras, canciones, juegos, diferentes materiales para que ellos puedan comprender, en este caso, quién es Jesús. O sea, los niños necesitan. Hay que buscar la variedad ya que refleja la imagen de Dios. O sea, no solamente hay que centrarse en un solo método, hay que buscar diferentes métodos para que los niños puedan aprender acerca de Jesús. Recuérdate que a Dios le encanta la variedad. Dios ha hecho las flores, los frutos de diferentes. Por lo tanto, eso hay que eh, considerarlo, ¿no? No puede ser que todos los sábados sea un estilo propio cuando tú tienes niños con discapacidades. Esos niños con discapacidades pueden realmente aprenderlo de diferentes formas, con diferentes variedad de materiales que tú puedes lograr. O sea, cuando se habla de materiales, se habla de videos, canciones, figuras, materiales que ellos puedan tocar, frases, palabras, ¿no es cierto? Y eso le ayuda mucho al niño. Se valora la flexibilidad, uno tiene que ser flexible, o sea, no puedes hacer una evaluación para todos de la misma forma, porque va a haber niños que no pueden memorizar, niños que no comprendan, niños que no tienen el apoyo de los padres para repetir o para memorizar, entonces tú tienes que ser flexible. Realmente yo tenía una niña que ella no podía memorizarse la ley del aventurero, el voto, ¿no es cierto? Y no podía, porque no podía, no estaba en ella. Entonces ella no lo podía repetir de memoria, pero lo podía explicar.
¿Cierto? El problema no estaba en el método, no estaba en el maestro, el problema estaba en la niña y entonces uno puede ser flexible. Ahora, siempre hay que involucrar intencionalmente a todos. La palabra intencionalidad es una palabra que tú vas a escuchar en todos los seminarios porque esa es una de las palabras que se va a usar para el material nuevo que viene para el próximo año para las lecciones de la escuela sabática. Recuérdate que todos nos beneficiamos cuando elegimos relaciones intencionales con personas de diferentes habilidades. O sea, es importante, vamos a ver, vamos a definir lo que es intencionalidad. Jesús dijo, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. En otras palabras, es importante que tú tengas en cuenta que tienes que buscar con intención que las personas puedan aprender a pesar de que tienen diferentes habilidades. Jesús también dijo, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Proverbios 31:8. La Biblia también te dice, la Biblia te cuenta historias de niños con discapacidades, ¿no es cierto? Pero también la Biblia te dice que tú puedes ser una persona que levante la voz para tratar de ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Los niños con autismo, los niños con síndrome de Down, los niños con discapacidades, el niño con DH, el niño sordo, el niño mudo. Nosotros tenemos que ayudarles a ellos, ¿no es cierto? Porque no tienen quienes los puedan ayudar y en este caso los líderes somos nosotros. En Lucas 14:13 nos dice, más bien cuando des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos. ¿A quiénes? A las personas con discapacidades. Y esto es importante porque no es una cosa inventada por mí, ni por la iglesia, es una cosa que la Biblia lo dice. La Biblia, en los 3 últimos versículos que hemos leído, te menciona que dentro de tus planes, dentro de los planes de Dios, están los niños con discapacidades. Dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Más bien, cuando hace un banquete, invita, dice a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos. En otras palabras, las personas con discapacidades. ¿Por qué? Jesús miraba más allá hacia el futuro. En el tiempo de Jesús había muchas personas con diferentes discapacidades. Algunas eran maltratadas, algunas se pensaban su, eh, su diferencia, su discapacidad era producto de que sus padres habían sido pecadores. Entonces había una discriminación, no eran aceptados, pero Jesús nos muestra que hay un lugar para ellos en el cielo. Vamos a hacer una actividad. Yo quiero que ustedes consigan una bolsa de popcorn y que encuentren 2 popcorn que sean iguales. Ya vamos a ver, ustedes traten de buscar 2 popcorn que los dos sean completamente iguales y vamos a darnos cuenta que no lo hay. ¿No es cierto? Hay que crear más inclusión. Más que inclusión, hay que incluir más la pertenencia. La inclusión tiene que ser algo más que la geografía. La inclusión dice, todos somos únicos. Tiene que ser cardiología estudiada y sentida en el corazón. Entonces es importante, no solamente hay que incluirlos, sino que ellos también tienen que pertenecer. En este caso, tiene que pertenecer a la familia de Dios, ¿verdad? Para que los niños con discapacidades se sientan verdaderamente incluidos, se requiere observar cuáles son las barreras invisibles, los conceptos erróneos, la percepción de que de alguna manera son capaces, visto como menos valiosos de sus compañeros sin discapacidad. En otras palabras, los niños tenemos que verlos como niños. Tenemos que entender que ellos tienen ciertas discapacidades, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que buscar la manera en que ellos se consideren valiosos y enseñar a los compañeros que no tienen discapacidades a que vean a estos niños como compañeros. En otras palabras, nosotros necesitamos
no solamente la ayuda de la iglesia, la ayuda de los padres, la ayuda de los mismos niños, para ayudar a los niños que tienen discapacidades. Acuérdate que los niños no siempre van a aprender a la primera. Ellos quizás necesitan una repetición más severa eh, hasta que el niño pueda encontrar las respuestas y eso tarda mucho. Recuerda que tus palabras sí importan, pues, por lo tanto usa el lenguaje de la persona. Ten mucho cuidado de cómo te refieres con las personas. Es importante que tú nunca a los padres le mencionas las diferentes a otros padres, si tienes un niño, dos niños con discapacidades, no cuentes sus historias porque puedes ofender a la familia, inclusive al mismo niño. El niño puede ser sujeto a la discriminación que hemos visto. Muchas veces no le dan a los niños con necesidades especiales ninguna participación porque por su conducta, por su aprendizaje, el niño no puede. Entonces no sabe que el padre puede sí preparar al niño en la semana para una parte especial, pero es importante que tengamos siempre en cuenta las palabras, ¿no? Las palabras sí importan, usar el lenguaje de la persona. Primero y la identidad primero, la pertenencia reconoce cómo encajamos todos, ¿no? Hay que evitar los estereotipos negativos. Y esto es importante porque tenemos que cuidar el lenguaje, cómo los identificamos, y el lado de la pertenencia, reconocer que encajamos todos y evitar los estereotipos. Los estereotipos son negativos, los estereotipos son ideas que nosotros podemos tener sobre un tema y a la vez le afectamos. Por ejemplo, se dice, todas las personas negras son atletas. Ese es un estereotipo, eso no es algo real. Hay gente negra que no es no es un deportista, eso es algo que se cree. Por ejemplo, toda la gente blanca es inteligente o todos los niños de Japón y China son inteligentes. Ese es un estereotipo. Entonces es por eso que uno tiene que no involucrar las ideas negativas dentro de la iglesia o dentro del club. Los niños tienen que ser aceptados como son y hay que tener la necesidad de poderlos atender. En un seminario más, ya tengo algunos seminarios que he puesto en el pasado, en años anteriores, acerca de las diferentes discapacidades. Pero la pertenencia dice, si no estás aquí, entonces falta alguien importante para nuestra imagen de Dios y el cuerpo de Cristo. Quiere decir que los niños tienen que sentirse que son parte de la iglesia. Los niños con discapacidades tienen que sentir que la iglesia, el club, los clubes, el programa, cualquier actividad, los niños son importantes porque son a la imagen de Dios y al cuerpo de Cristo. Siempre hay que mantener un enfoque positivo, fortalezas por encima de los desafíos. Sabemos que tenemos niños con necesidades especiales, ellos necesitan un material. Recuerdo en una iglesia donde yo era el director de ministerio infantil, en la clase de infantes había un niño que tenía una parálisis cerebral y entonces el niño ya tenía 10 años y yo lo tenía en la clase de infantes, porque el niño, aunque ya tenía cerca de los 10 años, él no tenía la mentalidad para poder recibir la clase y no podía pasarlo a la clase primaria porque no estaba en ese nivel mental, intelectual. Entonces, con oración se pudo lograr que ese niño se sintiera parte de la iglesia y sobre todo se buscó una solución de cómo podemos ayudar. Siempre hay que mirar a través de la lente del diseño universal, mira la cosa como Jesús la veía. Jesús miraba a las personas y miraba su futuro. Muchos de los niños que él bendecía sabían que eran personas que iban a ser mártires e iban a tener una influencia en el evangelio. Hay que satisfacer las necesidades de todos, satisface las necesidades de aquellos con necesidades especiales. Acuérdate que es importante que esos niños vengan desayunados,
les ayudemos a tener un ambiente en la clase apropiada, que sean aceptados, no permitir humillaciones, no saber si el niño, si los padres necesitan alguna ayuda, hay que saberle brindar. Por lo tanto, en Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca y al que llama, se le abrirá. En otras palabras, necesitamos nosotros como líderes, maestros, directores, necesitamos no solamente comprender al adolescente, en primer lugar, tú tienes que orar a Dios para que te dé la sabiduría y la atención que estos niños necesitan. Estar preparado es igual a ser intencional, otras palabras. Significa perseguir, buscar, llamar, insistir y conquistar. En otras palabras, uno tiene que estar listo para asumir sus responsabilidades. Ser intencional significa trabajar con un propósito, ¿verdad? Hacer que cada acción cuente, es estar consciente de la misión que significa tener presente el programa general. O sea, es necesario que nosotros estemos preparados eh, porque muchos de esos niños con necesidades especiales vienen un sábado, entonces tenemos que tener todos los materiales, todas las cosas que ellos necesitan para que puedan así participar y ser aceptados. Es importante planificar con anticipación. Piense en las áreas que podrían necesitarse un apoyo adicional. Prepare manualidades o cajas sensoriales a principio de la semana. O sea, el material que tú vas a usar el sábado puedes prepararlo del domingo. Organizar los accesorios, o sea, ver que tengan todos los materiales, aparte papel higiénico, jabón, sanitizer de manos, porque ellos necesitan recuperarse, necesitan un lugar seguro. Conozca bien la lección, tenga tarjeta de referencias de la misma, hay que organizar los accesorios, o sea, tijeras, glue, todo lo que el niño va a necesitar. La capacitación tiene que ser siempre antigua y toda la iglesia tiene que incluirse. En otras palabras, la aceptación no solamente para los niños con diferentes discapacidades, no solamente son los de los maestros y líderes de la escuela sabática, aventureros y conquistadores. La iglesia entera tiene que unirse en cuanto a que ellos pueden organizarse e incluir a las personas con discapacidades dentro de la iglesia. Hace muchos años, yo recuerdo cuando estaba empezando a estudiar a ser maestro, tenía 17, 18 años, conversé con una señora que era una de las personas que se encargaba de la biblioteca de la universidad, y una de las cosas con la que estábamos ahí, eh, decía ella algo que es importante: todos los niños tienen la capacidad de poder leer un libro. Entonces es importante, ¿no? Entonces es necesario que para eso se tengan los materiales accesibles, muchas manualidades, pero recuérdate, la historia es importante, desarrollarla, y los trabajos que ellos realizan también es importante, pero se puede hacerlos especialmente para ellos. Si vas a hablar, por ejemplo, la creación, que ellos preparen sus hojas de creación usando su creatividad, ¿verdad? Hay que conocer bien la historia, tenga tarjeta de referencias a ellas, prepare una caja de manualidades o sensoriales a principio de la semana, donde los niños van a escuchar sonidos, campanitas y diferentes materiales, ¿no? Organizar los accesorios, o sea, hay que ser una persona que organice todo el material y saber dónde dejarlo. Capacitar debe ser continua y toda la iglesia debe incluirse. Y herramientas que pueden ayudar a los niños a participar con mayores éxitos, ¿no? Y eso es importante. Entonces, como hemos visto nosotros, se necesita una participación activa, se necesita cuidar el ambiente, que el niño no se sienta marginado o que no se sienta discriminado por su condición, para que el niño pueda participar. También
También es importante que la persona pueda planificar con anticipación todas las áreas, preparar muchas manualidades y carteles, porque los niños con discapacidades, les encantan los colores. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Por ejemplo, podemos utilizar auriculares, que son música, cantos. Si vas a hablar del apóstol Pablo, cantos del Pablo. Si vas a hablar de la creación, cantos adventistas que se relacionen, música, horario de imágenes. O sea, tienes que ver un horario donde los niños puedan ver videos, películas. Lenguaje, una vez más y primero, y entonces el niño necesita mucha repetición para que pueda comprender. El diseño en cuanto al espacio, con conciencia de necesidad de movilidad. Sí. Y esto es bien importante porque el niño necesita saber que tiene que moverse, ¿no es cierto? Ser un compañero de guardia y comunicación, boletines, sitio web, carteles, cosas que el niño necesita, y los padres también, ¿cierto? Esto es bastante importante, que se utilicen palabras una vez más, repetición, canto, para que el niño pueda salir con un mensaje apropiado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Necesitamos más que dar un abrazo, más que saludos. Los niños necesitamos involucrarnos en la misión encomendada por Dios en llevar el mensaje a los padres. O sea, los niños con discapacidades pueden ellos recibir de nosotros la mejor atención para que ellos puedan así comprender la historia. Recuérdate que no todos los niños nacen con la misma discapacidad. Hay niños que realmente ellos son muy severos, son muy pequeños, ellos necesitan ayuda, necesitan más que una sola vez la explicación. Hay que repetir tantas veces sea posible para que el Espíritu Santo pueda grabar en su corazón. Acuérdate que tenemos que ser intencionales, significa perseguir, buscar, llamar, insistir, conquistar. Y ser intencional significa trabajar con un propósito, hacer de cada acción cuente, estar consciente de la misión, que significa tener presente el programa general. En otras palabras, tú cuando vas a preparar tu programa tienes que prepararlo a conciencia, cuidando todas las avenidas del alma, tratando de lograr que el niño se pueda involucrar más en el proyecto que se da, ¿no? Acuérdate que la Biblia nos da versículos acerca de que nosotros tenemos que ayudar a las personas con discapacidades, ¿verdad? Y es importante, siempre hay que ver las cosas desde su punto de vista. O sea, un niño que tiene problemas de visión, asegúrate que pueda ver los materiales. Un niño que tiene problemas auditivos y utiliza el braille, necesitamos libros con braille, para que ellos puedan comprender así los mensajes. Y otra cosa importante es que recuerda que nosotros necesitamos tener con los niños un nivel de pertenencia. Es de que si no estás aquí, entonces falta alguien que es importante para Dios y ser el cuerpo de Cristo, ¿no? También estamos haciendo un repaso, hay que evitar los estereotipos, no estén dando personalidades a los niños que ya tienen su propia personalidad. No podemos nosotros realmente estar haciendo actividades que al niño lo confundan, ¿no? Hay que evitar los estereotipos, ¿no es cierto? Las cosas que aparentemente son buenas, pero resultan ser malas. También recuérdate que las discapacidades ayudan a que las personas puedan realmente tener un buen día, ¿no es cierto? En la iglesia, si un niño viene, sobre todo porque a veces vienen visitas, y esas visitas vienen con niños con discapacidades. Mi iglesia misma se llenó con más de 10 niños con discapacidades en menos de un año. Había que atenderlos, había que, era una lucha, ¿no es cierto?, por los que los padres a veces los traían a la iglesia, los querían, lo dejaban. Entonces el niño necesita la protección de sus padres. Es importante que tú consideres, cuando enseñas niños con discapacidades, los padres deben estar presentes en el culto con los niños y no en la iglesia, ¿no? Acuérdate mucho que hay que crear más inclusión
y pertenencia, ¿no? Y otra cosa que es importante que tienes que observar, ¿no es cierto? Que los niños con discapacidades tienen un lugar para ellos en el cielo y nosotros no podemos eh, discriminarlos. No podemos decir que son autistas o que tienen alguna discapacidad auditiva, porque ese no es nuestro trabajo. Acuérdate que eso lo consideran como discriminación y por lo tanto puedes meterte en problemas, ¿no? Por lo tanto, me gusta mucho el libro de Proverbios 3:18, dice, levanta tu voz por los que no tienen voz, o sea, los mudos, defiende eh, los derechos de los desposeídos. En otras palabras, uno tiene que asumir su responsabilidad. Que Dios nos ayude y podamos nosotros comprender el mensaje que hemos dado esta noche de que nuestra iglesia, nuestra escuela sabática, nuestro club, nuestros materiales sean basados en la Biblia y en el don de profecía. Y aparte de eso, los niños van a necesitar mucha repetición, ¿no es cierto? Hasta que ellos puedan comprender el mensaje completamente. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.